Hola mis amigos, hoy con el programa número 28, Alumbrando al Mundo con Conocimiento. Comienzo como siempre con la reflexión, hoy sobre la victoria, que significa vencedor, triunfador. Nunca digas he fallado, di solo he encontrado maneras de no hacerlo, porque dentro de la dificultad yace la oportunidad. No hay fracasados ni fracasos. Hay éxitos inconclusos. No busques el ascensor hacia el éxito, que este no está disponible. Hay que usar las escaleras y subir una a una. Muchas personas que dicen que fracasaron no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. La victoria siempre está disponible y es posible para quien se niega a rendirse, para el que no claudica ni se da por vencido, aún a la vista de sus propios errores que lo condenan. A ti, yo te digo, nunca te rindas. Deja atrás lo pasado y mira cada día como un nuevo amanecer que te permite comenzar de cero. Te recuerdo que esta es la hora y el mejor momento. Pon atención a las pequeñas cosas de la vida que son las verdaderamente importantes para alcanzar tu victoria. De la reflexión, honro al señor Ramón Cruz como siempre, que es mi mentor de este estudio. Siguiendo con el tema cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y cuyos temas es para esclarecer la verdad, continúo con los versículos del Nuevo Testamento que tratando un mismo asunto no concuerdan entre sí. Vamos en la parte 3 y la pregunta número 5. ¿Cuál fue la experiencia de los que acompañaban a Pablo en el camino a Damasco? En Hechos 9:7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, mas sin ver a nadie. En esta primera versión se quedaron parados atónitos, oyeron la voz y no vieron nada. En Hechos 22:9, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En esta segunda versión, en el mismo Hechos, ya dice que vieron la luz, se espantaron y que escucharon la voz, pero no la entendieron. Ahora en Hechos 26:14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta tercera versión. Ahora, en Hechos, el versículo 26, el mismo autor ya está diciendo otra cosa bien diferente a lo que ya había dicho, que cayeron todos a tierra y solo Saulo escuchó en hebreo la voz y la entendió. Esto es un monumento a la falta de ética y de seriedad de Lucas, que al parecer es el autor del libro de Hechos. Es el colmo que presente él mismo tres versiones tan diferentes y que alguien pueda tomarlo con seriedad. Vámonos para la pregunta número 6. ¿Qué les ordenó Jesús llevar a los 12 apóstoles para que lo predicaran? En Mateo 10:9 al 10 y Lucas 9:3 al 5, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni calzado, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. En esta primera versión, Mateo y Lucas dicen que les dijo que no llevaran nada en absoluto. En Marcos 6:8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón y que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. En esta segunda versión, Marcos dice que llevaran solamente bordón y aquí por lo menos sí les permitió que calzaran sandalias y se pusieran una túnica. A mí me interesa que veas aquí la degradación en la que quería sumir a sus discípulos. Mira las condiciones infrahumanas en las que les ordenaba que salieran a predicarlo a él. En una parte les dice que se vayan hasta descalzos. Y en la otra, como parte de sus propias contradicciones, ya sí les permite que se pongan sandalias. Es decir, que los envía como limosneros. Y lo peor es que los pone a que maldigan al que no los sostenga
como lo confirma en Lucas 9:5, que si no lo reciben, se sacudan el polvo en testimonio contra ellos. Para Jesús era obligación que la gente los mantuviera. Aquí plantea que vivan del esfuerzo de otros. Por eso es que tanto el clero católico como los pastores cristianos creen que pueden exigir un salario sin tener que trabajar. Y mucha gente los sostiene para que vivan no como limoneros, sino en la opulencia a causa de su sudor, creyendo ingenuamente lo que el mismo Jesús inculcó. Ahora hagamos la pregunta número 7. ¿Cuándo fue la ascensión de Jesús? ¿En qué lugar ocurrió? ¿Y quiénes lo presenciaron? En Lucas 24, 33, 50, 51, en el 33 se refiere a dos de los discípulos que el mismo día de la resurrección iban camino a Emaús, a los cuales se les apareció Jesús y que ellos se regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. En esta primera versión, Lucas dice que fue el mismo día de su resurrección en Betania y abre el ojo que aquí fue ante 13 discípulos, porque observa bien esta situación tan absurda. Sabemos que en ese momento habían 11 discípulos, que según afirma Lucas ya estaban reunidos junto con otras personas cuando llegaron los dos discípulos que venían de Emaús. Entonces, los que estaban ya reunidos, más los dos que llegaron, quedaron 13 discípulos. Aquí, al parecer, la supuesta ascensión fue ante bastantes personas. En Hechos 1, 3, 9, se presentó vivo durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto de sus ojos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. En esta segunda versión, según Hechos, fue 40 días después de su resurrección en el monte de los Olivos, ante los 11. En Marcos 16, 14, 19, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En esta tercera versión, Marcos dice que fue el mismo día de la resurrección en Jerusalén, cuando los 11 estaban sentados a la mesa. Qué cosa, ¿verdad? Es bien extraño que ni siquiera coincidan en este hecho aparentemente tan importante para su tal doctrina y que se den diferencias tan exageradas como el mismo día a 40 días y que supuestamente lo presenciaron las mismas personas en 3 lugares diferentes y que resultaron más discípulos de los que tenía originalmente. También que otras personas se agregaron para presenciar la tal ascensión. Cuando se ocultó entre las nubes, es que lo vieron varias personas. Tú piensa y elige. ¿Habrá alguna posibilidad de verdad en todo esto? ¿Cuál te gusta más? Ahora veamos en Juan 3:13, dice: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Pero en Segunda de Reyes 2, 1 y 11 dice: Elías y Eliseo iban caminando cuando de pronto los separó un carro de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Aquí se desmonta totalmente esa falsa teoría y que podrán argumentar ante esta evidencia. ¿Qué te parece? La verdad siempre prevalece ante la mentira. Y sigo con la pregunta número 8. ¿A los cuántos días tomó Jesús a 3 de sus discípulos antes de morir? En Mateo 17, 1, 2 y Mateo 9, 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. En esta primera versión, según Mateo y Marcos, fueron 6 días y se les transfiguró. En Lucas 9:28 aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. En esta segunda versión, Lucas dice que fueron 8 días y subió a orar. No es lo mismo 6 días a 8. Son detalles discordantes e inexactos que denotan grandes dudas.
Finalizo diciéndote, agradece al Creador por tu fuerza de voluntad, la cual es más fuerte y poderosa que la fuerza de vapor, de la electricidad y de la energía atómica. Y tu esfuerzo constante es la clave para liberar tu verdadero potencial. Cuando el objetivo te parezca difícil, no lo cambies. Busca un nuevo camino para llegar a él y llegarás. Ten fe, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Todo es posible, aunque no lo parezca. Y siempre hay un lugar en las cumbres para el hombre valiente, esforzado y agradecido. Me despido, hasta la próxima.